Qué descanso cuando tienes que hacer algo y lo acabas. ¿No? ¿No os pasa esto a vosotros? A mí sí, cuando tengo algo que hacer y lo acabo, menos mal. O cuando tienes una responsabilidad y la cumples. O tienes un objetivo y llegas a la meta, llegas a conseguir lo que estás buscando, qué descanso. O cuando tienes preocupaciones y las preocupaciones desaparecen, se acaban, qué descanso, qué descanso. Y en otro orden de cosas, qué descanso cuando acabas un esfuerzo importante. Hoy creo que era la maratón de Barcelona. Es una prueba muy exigente, 42 kilómetros, algo más de 42 kilómetros corriendo. Yo me imagino lo que están haciendo la mayoría de las personas que han corrido hoy en estos momentos. ¿Sabéis lo que estarán haciendo? ¿Os lo imagináis? Descansando, porque deben estar agotados. Yo que a veces corro un poquito y llego a casa que no puedo más, pues imaginaros 42 kilómetros. Es, una prueba importante. Y cuando al final del día llegas a casa, después de haber trabajado, de haber estudiado, de los problemas, de las discusiones, de los disgustos, de los buenos momentos también, y llegas a casa y te sientas en el sofá. Uf, ¡qué descanso! O en el sillón, pegas una ducha, y comes algo, y lo mejor de todo, te vas a la cama. O el colchón, una almohada, en invierno una buena manta, un buen edredón. ¡Qué descanso! ¡Qué descanso! O durante el día, cuando te sientes fatigado, poder parar y descansar, tomar algo refrescante o calentito y descansar. ¿No os pasa esto? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Y el fin de semana? ¿Qué me decís del fin de semana? ¿Estás esperando toda la semana? De trabajo, venga y dale que te pego, aquí y allá, los afanes, el trabajo, en casa, ir al mercado, ir a estudiar, los problemas. Y el fin de semana es un oasis. La calma, la tranquilidad, te olvidas del trabajo si puedes y te dedicas ¿a qué? A descansar. Y el colmo son las vacaciones. Es un fin de semana largo, que puedes descansar bastantes días seguidos. Las vacaciones tienen una cosa mala, y es que son cortas y pasan rápido, pero por lo demás es fantástico, porque descansas de verdad. Después de un año vas acumulando cansancio, y al final descansas. Pero por experiencia os digo que lo mejor no es eso. Lo mejor es la jubilación. La jubilación, no tener que trabajar. El descanso absoluto. Bueno, siempre queda un rescoldo, cosas que, un pozo, algo que tienes que hacer, que te ocupa el tiempo, que requiere un esfuerzo, y algo te cansas. Pero lo más cercano al descanso absoluto es la jubilación. Pero hay un descanso absoluto. Hay un descanso absoluto. ¿Habéis ido alguna vez al cementerio? ¿Sabéis lo que pone?
en los cementerios normalmente? Descanse en paz. Descanse en paz. Eso sí que es descansar, ¿eh? No hay ningún trabajo, ni nada. Le damos mucha importancia al descanso, ¿o no? Incluso a veces invertimos dinero para descansar mejor. Ya lo decía antes, un buen colchón, un buen sofá, una buena cama, unas buenas vacaciones. Y es que realmente, ¿qué sería de nosotros si no pudiéramos descansar? ¿Sabéis qué nos pasaría si no pudiéramos descansar? Hay gente que se muere de agotamiento porque no descansa lo suficiente a tiempo. Hay gente que se ha muerto por hacer un sobreesfuerzo brutal. Fijaos si es importante el descanso, que Dios también descansó. Génesis 2, versículos 2 y 3, dicen: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Después del trabajo más intenso, más arduo y más extraordinario que nos podamos imaginar, la creación, crear todas las cosas, todo lo que ves y lo que no ves, Dios lo creó. Y al final, descansó. Y Dios nos hace a su imagen y semejanza. Y nos da ejemplo. Tenéis que descansar. Pero no es que solamente nos dé un ejemplo, es que es su voluntad. La voluntad de Dios es que descansemos. Dice el Decálogo, Éxodo 20, lo dice Dios, y es un mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La voluntad de Dios es que descansemos. Y el Señor Jesús también quiere que descansemos. Y nos ofrece descanso. Y es el texto que ha leído nuestra hermana Eugenia. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, lo sabemos todos de memoria, descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, repite, para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Me gustaría que juntos analizáramos muy brevemente las palabras de Jesús.
José, decías que te has dado cuenta de que tú no buscabas al Señor, que en realidad quien buscaba era el Señor a ti. Bueno, pues algo hay en el trasfondo de estos versículos respecto a esto que estabas diciendo. Porque el Señor nos dice: venid a mí, yo estoy aquí, he venido a buscarte, ven, venid a mí, porque te estoy esperando. Y fijaos que dice, me ha llamado la atención, a mí. No dice, estaba hablando a judíos, no les dice, venid al templo, no les dice, venid a la sinagoga, no nos dice, venid a la iglesia. Imaginaros otros sitios, ¿no? Venid a mí. Es cierto que si vas al templo, vas a la iglesia, probablemente encuentres a Jesús allí. Seguro que lo vas a encontrar. Pero lo importante no es ir a la iglesia, es ir a Jesús. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Hay que ir a Él porque solo Él nos puede dar descanso. Solo Él nos promete descanso. Solo Él nos asegura el descanso verdadero. Ahora, para aceptar el ofrecimiento de Jesús, aparte de ir a Él, es imprescindible estar y sentirse trabajado y cargado. Dice todos. Jesús podía haber dicho, venid a mí todos y yo os haré descansar. Podía haberlo dicho, pero no lo dijo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, cargados. Hace falta que te sientas trabajado y cargado para que el Señor te dé descanso. Y es que los religiosos de la época eran tan buenos que no necesitaban descanso, porque no se sentían ni trabajados, ni cansados, ni cargados. Por eso Jesús dice, venid a mí todos los que os sintáis y estéis trabajados y cargados. Trabajados y cargados por el peso del pecado, de nuestra situación terrible de alejamiento de Dios. También trabajados y cargados por todas aquellas cosas que nos privan de tener una buena relación con Dios. Daos cuenta también que todos es para todas las edades, para entonces y para ahora. Por eso me gustaría que tomáramos muy en serio el mensaje de Jesús en esta tarde. Todos, si te sientes trabajado y cargado, formas parte del grupo de todos. Si no te sientes ni trabajado ni cargado, este mensaje no es para ti. Ahora bien, dice, llevad mi yugo. Si quieres aceptar el ofrecimiento de Jesús, tienes que llevar el yugo de Jesús. ¿Sabéis lo que es un yugo? Yo lo he mirado.
en el diccionario que era un yugo. Bueno, yo ya sabía, ¿no? Pero es un instrumento, un artilugio muy interesante, ¿eh? Muy interesante lo que he aprendido. De madera, normalmente, que se pone ¿a quién? ¿En los hombros? ¿De quién? De los bueyes, de los animales de carga, ¿no? Que trabajan en el campo. ¿Y para qué se les pone? ¿Para qué se les pone? Para que sigan rectos. ¿Para que sigan rectos el camino. No. Para cargar. Sí, claro, para cargar. Pero eso no. Sí, sirve para cargar. Pero el yugo sirve para repartir proporcionalmente la carga. Cuando le pones el yugo al animal, tira igual del lado derecho que del izquierdo por el yugo, porque la presión de la carga se distribuye proporcionalmente por todas partes. Si el yugo es para dos animales, que los hay, además sirve para distribuir la carga entre los dos animales y dentro de cada animal por todo el cuerpo del animal. Ahora bien, el yugo, que sirve para que el animal le cueste menos realizar su trabajo, su esfuerzo, no sirve cuando la carga es muy grande. Porque si la carga es muy grande y el animal no puede, ya le puedes poner no uno, 300 yugos, que el animal no puede. ¿Lo entendéis? Por eso Jesús, el versículo 30 nos dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque el yugo de Jesús es amoroso, es suave. Porque si el yugo no es bueno, no es ligero, no es agradable, hace heridas. Hace heridas. El yugo de Jesús no es así. El yugo de Jesús es benévolo, es fácil. Pero es que además la carga de Jesús es ligera. Quiere decir que podemos con ella. Podemos con ella y su yugo nos ayuda a arrastrar la carga. Pero hay más. Hay que llevar el yugo de Jesús y hay que aprender de él. Esta es otra de las cosas que hemos de hacer si queremos aceptar la invitación del Señor Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es curioso que para lo que para Jesús es dos virtudes, la mansedumbre y la humildad, para los hombres de entonces y para los de ahora son signos de debilidad. Jesús en el Sermón del Monte dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Para Jesús es una virtud, la mansedumbre. Jesús fue manso y humilde hasta el extremo, hasta lo sumo. Se pasó, perdonad la expresión, de manso y de humilde. Dice Isaías que como cordero fue llevado al matadero. Cuando yo era un chaval, de esto ya hace muchos años, iba mucho a casa de mis abuelos. Y mis abuelos vivían muy cerca de la estación de Sants.
Pero la estación de Sants no era como ahora. Ahora es de pasajeros y es subterránea y es preciosa, es fantástica. Entonces era una estación de carga, de mercancías, solamente, y además estaba a la vista, estaba allí. Y además las calles, la zona de alrededor, muy cerca de la prisión, todo aquello eran campos, yo me acuerdo. Pero es que además, detrás de casa de mis abuelos, estaba el matadero. ¿Os acordáis? En la calle Tarragona, el matadero. Pues yo me acuerdo perfectamente, lo estoy viendo ahora mismo, a los pastores descargar los animales de los vagones de tren, los corderos y las ovejas, y por la calle llevarlos, ¿sabéis a dónde? Al matadero. Y los llevaban andando hasta el matadero. Yo no recuerdo haber visto ningún cordero ni ninguna oveja revolverse contra los pastores porque los llevaban al matadero. ¿Sabéis por qué? Porque las ovejas, los corderos, son mansos. Son mansos. Pues como aquellos corderos que yo recuerdo, fue nuestro Señor Jesucristo, que no abrió su boca. Y mira que si llega a abrir la boca, manso. Dice, aprended de mí, que soy manso. Qué difícil, Señor, nos lo pones. Pero hemos de vivir vidas de mansedumbre. Buscar la mansedumbre. Porque los mansos recibirán la tierra por heredad. Y no hablemos de la humildad del Señor Jesús, que siendo Dios, siendo el Rey, siendo el Señor de todas las cosas, se hizo obediente. Se hizo obediente. Cuando todos tendríamos que obedecerle, fue él quien se hizo obediente. Se hizo obediente hasta la muerte. Y no una muerte cualquiera, ya lo sabéis. Una muerte en la cruz. Una muerte terrible. Filipenses 2. Si cumplimos estas 4 condiciones, ir a Jesús, llevar su yugo, aprender de él y reconocer que estamos trabajados y cargados, podemos acceder al descanso que Jesús nos ofrece. Ahora bien, cuando Jesús dice estas palabras, yo tengo la sensación de que el descanso está íntimamente ligado con nuestra relación con Dios, con nuestra relación con el Señor Jesús. Cuando Jesús dijo estas palabras, estaba haciendo referencia al profeta Jeremías. Y he ido a mirar al profeta Jeremías para ver si me daba más luz a lo que Jesús quería decir, porque en las palabras de Jesús hay un mensaje subliminal para quien los estaba escuchando, porque ellos conocían a Jeremías perfectamente. Y aquel mensaje de Jesús iba dirigido
aquel pueblo y en especial a la clase religiosa. Conocía muy bien lo que Jesús estaba diciendo. Mirad lo que dice Jeremías 6:16. Os aconsejo que lo leáis. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová. Un inciso antes. Jeremías 6:16. Si leéis el capítulo 6, es terrible. Jeremías está anunciando el juicio de Dios para su pueblo, Judá, y para Jerusalén. Y el juicio consistía en destrucción total y aniquilamiento. Y en medio de este capítulo está este versículo. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Me tiraba de los pelos cuando leía esto. Mirad, aquel pueblo estaba absolutamente perdido. Y esto es lo que nos explica este versículo. Habían perdido el norte, estaban desorientados. Y me voy a explicar. Habla el Señor, Dios, y dice, paraos en los caminos, mirad y preguntad. Mira, cuando te has perdido, lo mejor que puedes hacer es parar. Es parar, mirar y preguntar. ¿Sí o no? Es lo mejor. Dice, paraos en los caminos. Y es que aquel pueblo, hermanos, tenían tantos caminos se habían hecho. Caminos que habían ido recogiendo de todos los pueblos de alrededor, que habían dejado que influenciaran en su vida espiritual, nacional, personal. Tantos caminos. Y Dios les dice, paraos y mirad los caminos. Mirad los caminos. Porque allí estaban todos los caminos. Y preguntad. Preguntad por qué. ¿Qué han de preguntar? Dice, por las sendas antiguas. ¿Qué son las sendas antiguas? Se habían desviado tanto. Se habían desviado tanto del Señor, se habían apartado tanto, alejado tanto del Señor, pero tanto, que el Señor les dice, preguntad por las sendas antiguas. Las sendas que yo os propuse al principio cuando pacté con vosotros, cuando os di mi ley, cuando os bendije, cuando os saqué de Egipto. Buscad aquellas sendas, preguntad por ellas. Y muy importante, ¿cuál sea el buen camino? ¿Cuál sea el buen camino? ¿Cuál es el buen camino? El de Dios. ¿Y cuál es el camino de Dios?
Cristo. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero no es suficiente compararse, mirar y preguntar por las sendas antiguas y el buen camino. Dice Jeremías, hay que andar en él. Hay que andar en él. Y Jesús es lo que dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no vas por el camino. No verás al Señor. No verás al Señor. Hermanos, no sé lo que el Señor Jesús estaba diciendo a la luz de lo que dice Jeremías, pero yo creo que aquella gente lo entendió muy bien. Los estaba comparando con una situación que ellos conocían muy bien también, de pecado y de desastre nacional. De desastre nacional por su estado espiritual. Querido hermano, querida hermana, es muy tarde. Si estás cansado y necesitas descanso, ves a Jesús. Ves a Jesús. Él es el camino que nos lleva al Padre y Él nos da descanso. Mirad, vamos a acabar, pero hay más ejemplos. Me gustaría que pensarais, os lo voy a citar solamente, el Salmo 23, versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. David, estamos yendo hacia atrás, en la historia, David tenía muy claro que para descansar es necesario que Dios sea el pastor. ¿Y quién es el mejor pastor? ¿El buen pastor quién es? Jesús. Yo soy el buen pastor. Tengo la sensación de que para tener descanso hay que cuidar nuestra relación con el Señor. Yo es la lección que he extraído meditando su palabra. Y no quiero acabar sin leer en Apocalipsis. En Apocalipsis he perdido en los apuntes. (14:13). Apocalipsis 14:13. Creo que este versículo es definitivo para lo que estamos hablando en esta tarde. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Quiénes descansarán? ¿Quiénes descansarán? Los muertos
que mueren en el Señor. El descanso, otra vez, en este versículo, relacionado íntimamente con nuestra relación con el Señor. ¿Qué es morir en el Señor? Morir en el Señor es morir habiendo ido a Jesús. Morir en el Señor es sentirse trabajado y cargado y cansado. Morir en el Señor es llevar el yugo del Señor. Es aprender de Él, imitarle. Es pararse, mirar y preguntar y andar el camino. Es tener al Señor como nuestro pastor. Y es vivir vidas para Dios y para Cristo, y guiados por su Espíritu. Eso es morir en el Señor. Y si mueres en el Señor te asegura, no te promete, te asegura. Descanso. Descanso. Quiero acabar con un salmo. El 62. Versículo 5. Dice el salmista: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Me gustaría hacer mías las palabras del salmista. Qué seguridad, qué lejos estoy del salmista. Amén.